Recientemente leyendo la palabra de Dios, me encontré con un pasaje que ya había leído repetidas veces en repetidas ocasiones, solo que esta vez fui motivado a cuestionarme sobre el significado de este pasaje. Me refiero a Segunda de Juan, al capítulo 1, al versículo 9, cual dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Pensando casualmente en que el evangelista es bastante claro en decir que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y que solo el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo, me llevó a preguntarme a qué se refiere Juan con la doctrina de Cristo, a qué se está refiriendo, porque si no trae la doctrina de Cristo no es de él, solamente si trae la doctrina de Cristo es de él. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Cristo? ¿A qué se refiere Juan en este pasaje a la doctrina de Cristo? Primero que nada, vamos a decir que la palabra doctrina quiere decir dogma, quiere decir instrucción o enseñanza. La dogma, la doctrina, la instrucción, la enseñanza que nos es transmitida. El Señor en vida tocó muchos temas, muchos otros no los tocó, le correspondió a los apóstoles tratar algunos otros temas. Sin embargo, creemos que en este caso el apóstol Juan está haciendo alusión al hecho de que algunas personas se habían infiltrado en la iglesia, afirmando que el Mesías príncipe no había venido, que probablemente era una fantasía, una falacia. De manera que Juan dice que quien viene con este pensamiento solo puede venir del anticristo, o que este pensamiento solo puede venir del anticristo. Y quien no se identifique, en pocas palabras, con los principios, con las enseñanzas, con las doctrinas de Cristo, no puede ser de él y por lo tanto no puede ser recibido en el seno de la iglesia. De modo que estamos hablando de la humanidad de Cristo. Quien niegue la humanidad de Cristo, que Dios, siendo Dios, dejó su gloria y tomó forma humana y vino a este mundo, quien niegue la humanidad y la divinidad del Señor Jesucristo, pues no tiene la doctrina de Cristo. Pareciese ser entonces que la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo eran doctrinas fundamentales de la iglesia primitiva, que habían sido transmitidas por Cristo a los apóstoles y por los apóstoles a la iglesia. De modo que si alguien no creía en la humanidad y la divinidad de Cristo, no debería ser considerado o recibido en el seno de la iglesia. En Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 7, por eso el apóstol Juan dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y en 2 de Juan, capítulo 1, en el versículo 10, el apóstol Juan replica, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. O sea, quien no crea en la humanidad de Cristo, en la divinidad de Cristo, está diciendo, no tiene al Padre ni al Hijo. Por lo tanto, no le digáis bienvenido ni lo recibáis en el seno de la iglesia. Entonces, ¿qué nos quiso decir el apóstol Juan con todo esto? Bueno,
Probablemente que todo aquello que predicamos o enseñamos debe tener un sustento, o debe tener sustento en los principios y en las doctrinas enseñadas por el Señor Jesucristo, como en el caso anterior. Vaya conmigo al libro de Efesios, al capítulo 2, al versículo 20 y 21. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un ejemplo santo en el Señor. Pablo está ratificando lo dicho por el apóstol Juan. Nosotros tenemos que edificar nuestra fe, nuestras creencias, en los principios y en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y no solo del Señor Jesucristo, sino también de los apóstoles. Nosotros debemos edificar entonces, o cimentar, o sustentar nuestras creencias en los principios o enseñanzas del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Es muy triste, porque hoy la irrelevancia bíblica ha llegado a proporciones inimaginables en las iglesias. Cada vez tenemos creyentes con una doble moral en nuestras iglesias. Fuman, toman licor, consumen drogas, se tatúan, van al cine, a cualquier tipo de antro, se van a meter después de salir de la iglesia o antes de ir a la iglesia. Practican el adulterio, la fornicación, y ojalá que solo fuesen algunos creyentes de nuestras iglesias. Estamos hablando también de los líderes de las iglesias. Nunca se me olvida un hermano que era oficial de seguridad y fue a trabajar a una iglesia. La compañía para la que trabajaba lo mandó a cubrir una iglesia, y mientras estaban en el culto, él estaba en su casetilla porque tenía este problema, estaba fumando. De repente alguien salió de la iglesia, era el ministro de la música, y lo encontró fuera de la casetilla fumando. Él inmediatamente apagó el cigarro y se sintió mal, pero el ministro de música, como la cosa más normal, le dijo: no se preocupe, hermano, yo también tengo el mismo problema. A ese punto ha llegado la irrelevancia bíblica. Parece que hemos olvidado o dejado de lado, el concepto de la santidad en la iglesia, bajo la premisa de que en Cristo hay libertad. Y yo replico, sí, el Señor Jesucristo nos vino a dar libertad, pero no para hacer lo malo. No tenemos libertad de parte de Dios para hacer lo malo, sino lo bueno. Gálatas capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pablo aclara desde un principio esta verdad. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 16, estoy seguro que todos conocemos estos pasajes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Sí, tenemos libertad, pero no podemos usar esa libertad como pretexto para hacer lo malo, sino lo bueno. Hemos llegado al colmo, o por lo menos este es el colmo al que hemos llegado. Escuché a un pastor molesto por la predicación de otro pastor decir: si por el pecado fuese, ninguna persona podría servirle al Señor, porque todos somos pecadores. Parece ser que el primero había arremetido fuertemente
contra esta situación de irrelevancia en las iglesias y que los creyentes y los líderes están involucrados en situaciones pecaminosas, en términos generales, porque ninguno de los dos se conoce. Pero el segundo tuvo problemas porque líderes de su iglesia llegaron y dijeron: hermano, escuchamos una predicación del hermano fulano de tal, que tiene un canal, etc. Y bueno, sinceramente nosotros como líderes de la iglesia no podemos seguir siendo o ocupando estos cargos porque nosotros nos encontramos en pecado. Entonces este pastor se enojó por la renuncia de los líderes, la renuncia masiva de sus líderes, y hizo un video y arremetió contra el primer pastor, diciendo que si por el pecado fuese, ninguno de nosotros podría servirle al Señor, porque todos somos pecadores. A otro pastor le escuché decir, o a otra persona le escuché decir, un borracho, un indigente y borracho entró en nuestra iglesia y le pidió con insistencia al pastor que le permitiese tomar el micrófono porque él quería cantar en la iglesia. Lo indigente no tiene nada que ver, pero el borracho está alcoholizado. Fue tanta su insistencia que dice que está bien, el pastor le dio el micrófono y le permitió cantar, y este hombre cantó. El testimonio es que mientras este borracho cantaba, el Espíritu Santo se manifestó y la gloria de Dios llenó todo aquel lugar. A ese punto hemos llegado. Encontrándome de visita en una iglesia, no se me olvida nunca, subió al púlpito, al escenario, una joven muy agraciada, vestida toda retro, de negro, con unas botas militares negras, con unas mallas negras, con un short cachetero que llaman negro, con una miniseta negra, con un batón negro, maquillada al estilo retro, a presidir la alabanza. A eso hemos llegado en estos tiempos. Vi también, o me tocó ver, recientemente por cierto, en este mes de diciembre, la celebración de una iglesia en X lugar, en X país. Y cantaban los himnos navideños y los cánticos y villancicos tradicionales. Y mientras estaban cantando estos himnos navideños tradicionales, estos villancicos, entran a escena un grupo de señoritas, vestidas todas como colacho, ¿verdad? Con su gorrito y su abriguito, un mini abrigo de color rojo, con sus mangas blancas, y una minifalda igual roja, con un ruedo blanco y sus botas. Entraron a escena mientras estaban cantando los himnos y de repente comenzaron a bailar cancán. ¿Recuerda el baile en los bares, en las cantinas, en el oeste? ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, las películas del oeste, ¿se acuerdan? Bueno, entraron bailando cancán. Uno de los bailes más vulgares que hubo en aquella época, que eran mujeres de cuestionable testimonio quienes lo bailaban en un bar, en una cantina. Bueno, a ese colmo hemos llegado. Déjeme aclarar, yo no creo que haya personas de segunda o tercera categoría. No es de lo que estamos hablando. Pero a mí me parece que ese tipo de prácticas son inaceptables por causa de la santidad de Dios, por causa de la santidad de la iglesia, por causa de la santidad del púlpito, algo que ya ni se recuerda ni se enseña. Estas prácticas son inaceptables por causa de la santidad con que Dios espera que nosotros vivamos y le sirvamos. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 2?
acerca de los requisitos que deben cumplir aquellas personas que presiden la palabra, o que predican la palabra, o que presiden las alabanzas, o quieren servirle al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y además de apto para enseñar, porque parece ser es en lo que nos fijamos siempre, dice que debe ser irreprensible. En 1 Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 7, también dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Punto. Sí, dirá alguno. Pero estos requisitos son tan difíciles de cumplir, por lo tanto en la iglesia ya no los estamos pidiendo a nadie. Pues no. La palabra de Dios dice, nuestras creencias deben estar cimentadas sobre los principios y enseñanzas del Señor Jesucristo, los apóstoles, del Señor Jesucristo y los apóstoles. Si nosotros no podemos cimentar nuestra fe, nuestras creencias en las enseñanzas o principios del Señor Jesucristo y legados por los apóstoles, entonces somos menos que herejes. Usted recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:48. El Señor dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Los creyentes debemos buscar la perfección. Que si la vamos a alcanzar o no en esta vida, eso es punto y aparte. Pero la palabra nos dice que debemos buscar la perfección. Que debemos ser como lo es Dios. En Efesios, en el capítulo 5, del versículo 1 en adelante, dice, sed pues imitadores ¿de quién? De Dios como hijos amados. Y de repente dice, pero fornicación y lascivia y estas cosas deben estar fuera. Casualmente, la palabra herejía nos habla de escoger aquello en que hemos decidido creer. Entonces, una herejía es algo que nosotros decidimos escoger. Entonces, la Biblia habla de la santidad de Dios, la Biblia habla de la santidad de la iglesia, la Biblia habla de la santidad del creyente, pero nosotros hemos decidido escoger aquello en lo que hemos querido creer. Bueno, sí, la Biblia habla, pero yo no veo nada malo. ¿Qué dice Gálatas capítulo 1, versículo 8? ¿O qué dice el apóstol Pablo en Gálatas en el capítulo 1, en el versículo 8? Siervos, pastores, ¿qué dice? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea impío, sea declarado hereje. Si nosotros no podemos basar o cimentar nuestras creencias en los principios y enseñanzas del Señor Jesucristo y los apóstoles, entonces somos menos que herejes. Y un hereje es uno que decide escoger aquello que quiere, en que quiere creer. Por lo tanto, somos herejes si escogemos aquello en lo que queremos creer, por encima de lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer o no. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 11, el apóstol Pedro es categórico en decir, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y en el capítulo 4, en el versículo 3, sigue diciendo el apóstol Pedro, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya. Eso debe ser parte de la vida vieja. Basta ya, dice el apóstol Pedro. Para sorpresa de todos, el concepto de la santidad de Dios, el concepto de la
santidad del creyente está vigente hoy en día, aunque no nos guste. En primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El concepto de santidad tiene que ver con la separación del creyente de la tentación, con la separación del creyente no solo de la tentación, pero del mundo y sus deseos, de las prácticas de la carne y por supuesto del pecado. Aquí lo está diciendo, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación, y de repente replica que os apartéis de fornicación. Dice apartarse, separarse de la fornicación. Solamente de la fornicación, no, la palabra está siendo usada como sinónimo de pecado. Y si usted consulta el original griego, fornicación habla de varias cosas o conceptos, ¿verdad?, relacionados con el pecado. Por lo tanto, es una palabra usada como sinónimo de pecado, de todo aquello que a Dios no le agrada. En primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 15, así lo resume el apóstol Juan. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No creo yo que haya que darle algún tipo de interpretación a este pasaje. No creo que sea tan oscuro como para que tengamos que arrojar luz sobre él para poder entenderlo. El pasaje está bien claro. Entonces replica alguien: sí, pero es que yo no veo nada malo. Yo no veo nada malo, dice la esposa. En dado caso, mi esposo tampoco ve nada malo. Yo tengo que estar sujeta a él. Sí, claro, por supuesto. Y usted, me imagino yo, que como esposa, un día descubre que su esposo le es infiel. Y una vez que descubre el engaño, usted habla con él y lo confronta. De repente él le dice: mira, esto no es nada. En realidad yo no veo nada malo. Esta mujer no significa nada para mí. Tú eres mi esposa, a quien yo amo. Tú eres la madre de mis hijos. Ella solo es un pasatiempo. Probablemente usted le va a responder: bueno, mi amor, si usted no ve nada malo, y ella solo es un pasatiempo, yo soy su esposa, la madre de sus hijos, y a quien usted ama, entonces no hay ningún problema. ¡Mentira! Me ha tocado ver en estas circunstancias a la esposa a echar toda la ropa de su esposo y sus bienes y posesiones en una bolsa canguro y tirársela a la calle. No es mi intención crear división o alguna cosa por el estilo, pero no podemos seguir viviendo de esta manera con tanta irrelevancia y decir todo está bien, porque no lo está. Quizás debemos recordar que los sacerdotes en el Antiguo Testamento portaban una tiara sobre sus frentes con una inscripción que decía: santidad a Jehová. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Y por algo vestían de blanco los levitas en el tabernáculo. Cualquier pinguecito, cualquier mancha era fácil notarla. El apóstol Pablo nos dice que ahora en Cristo nosotros tenemos como fin la santidad. Usted lo puede buscar ahí en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 22. Ahora tenemos como fin la santidad. La palabra de Dios es muy clara en decir
que ahora en Cristo nosotros hemos sido llamados a vivir en santidad. El mismo apóstol Pablo dice que si no andamos en santidad, podríamos ser desechados de nuestro servicio a Dios, como lo fue el rey Saúl. Y antes de hablar del rey Saúl, yo quisiera que fuera conmigo al libro de Primera de Corintios, al capítulo 9, al versículo 27. Primera de Corintios 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, mi carne se revela contra mí. Yo pienso, yo siento, yo me veo motivado porque yo encuentro una ley en mis miembros que se revela contra mí. Será mentiroso, dice el apóstol Pablo, si yo no aceptara esta verdad. Figurativamente dice, pero yo golpeo mi cuerpo. O sea, yo someto mi cuerpo. Yo someto a servidumbre mis sentidos. Porque si yo no lo hago y caigo en el pecado, o comienzo a practicar el pecado, dice claramente, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que fue casualmente lo que le pasó al rey Saúl. Dios llamó a Saúl y dijo, yo quiero que destruyas, necesito que destruyas a todos mis enemigos. Vaya, haga guerra contra ellos y destruyanlos. De repente llega el profeta Samuel para ver qué es lo que había pasado con la misión que le había encomendado al Señor. Y de repente oye el balido de ovejas, vacas y relinchido de caballos, qué sé yo. Y descubre una fiesta. Y las mujeres que habían sido traídas al campamento del Señor. Y él pregunta, ¿qué es este sonido de ovejas que yo oigo y de dónde salieron estas mujeres? Es que el pueblo democráticamente dijo que era un desperdicio que nos deshiciéramos de este ganado. Y que era estas mujeres hermosas, mejor que las trajésemos con nosotros. Y se las diéramos a nuestros hijos como mujeres. Pero Dios no te dijo que era lo que tenías que hacer. Bueno, ahí en 1 Samuel 15, 23 dice, por lo tanto, ahora eres desechado. Y Dios pondrá sobre su pueblo a otro rey. Porque el Señor no se complace tanto en sacrificios como que se obedezca su palabra. En dado caso, el apóstol Juan nos dice, aquí en 2 de Juan, que si una persona que ha nacido de Dios, óigame, Juan nos dice que una persona que ha nacido de Dios podría eventualmente verse involucrada en el pecado, cualquiera. Pecó de pensamiento, de acción, qué sé yo. Se vio involucrado en una situación. Pero dice Juan, pero no practica el pecado, ni se complace en él. Primera de Juan, capítulo 3. Dije segunda hace un instante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cualquier persona se puede enojar y decir cosas que no debe decir. Bueno, se resbaló, cayó en el pecado. Pero no practica el pecado. No es una constante en su vida. No está metido en una esquina, en un rincón, fumando o tomando licor, practicando el adulterio, la fornicación o la lascivia. No practica el pecado ni se complace en él, dice el apóstol Juan. De modo que no torzamos las sagradas escrituras. La santidad del creyente, de los líderes de la iglesia, sigue vigente hoy en día. Y esta es una de las principales doctrinas
enseñadas por el Señor Jesucristo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es una de las principales doctrinas enseñadas por los apóstoles. De modo que por eso quizás replica el apóstol Juan. Si alguien no viene con esta doctrina, si alguien no cree en la humanidad de Cristo, si alguien no cree en la divinidad de Cristo, no lo recibáis. Es un ejemplo. Porque está tratando de decirnos, nuestras creencias deben estar cimentadas en los principios y en las enseñanzas del Señor Jesucristo y los apóstoles. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Dice el apóstol Juan en 2 de Juan 1:9, el texto que motivó este mensaje. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice el apóstol categóricamente en 1 de Juan 2:15. Muchas veces nosotros nos quejamos de nuestra iglesia, somos criticones. Y hablamos hasta por los codos. Dios libre fuéramos bilingües o políglotas o una cosa así. Porque entonces podríamos criticar la iglesia de la que formamos parte en muchos idiomas. Olvidando que somos nosotros, las personas, las que conformamos la iglesia. Las que les damos, las que le damos a la iglesia olor, forma y color. Si criticamos la iglesia tanto, no será porque hemos sido nosotros, repito, los que le hemos dado ese olor, esa forma, esa textura y ese color. La santidad de la iglesia y la santidad del creyente es una de las principales doctrinas del Señor Jesucristo. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Le fue enseñada a los apóstoles. Los apóstoles hicieron mucho énfasis. Sed santos como yo soy santo, dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:16. No puede ser que sigamos viviendo con tanta irrelevancia. Ya el mundo no está afuera. Hemos traído el mundo a la iglesia y está dentro de la iglesia. Nosotros lo hemos traído. Ojalá que de alguna manera este mensaje pueda motivarle a usted a vivir como Dios quiere que vivamos. Porque cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Que Dios le bendiga, que la pase bien.